Hola, Welander. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, ¿y vos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Todo listo? Qué dicha, qué bueno. Un placer, Un un placer. placer, igual. Bueno, creo que todavía estamos como a la espera de Mario. Siempre llegando tarde él, siempre. Bueno, confío en tu criterio. Sí, ya lo voy a regañar cuando se conecte. Ahí está. No, ella es una estudiante. Ahí los voy Ah, a dejar un momento en fila. ¿y cómo ha estado Para... esta semana? Pues, ¿qué te diré? Más que conocedor, ha sido todo un tema logística, el corre y corre, pero resultados positivos, la verdad. Ha sido muy provechosa. Y se está conectando mucha gente. Bueno, es que fíjate que nosotros tenemos como dos mundos. Tenemos un mundo presencial, Mm. entonces los primeros 3 días han sido presenciales. Ajá. Lo que fue ayer y hoy tenemos este lado virtual. Entonces, pues evidentemente hay grupos que están presenciales, entonces el docente se conecta y proyecta a grupos ahí de 17 personas, 15 personas, otros 10 personas, entonces ahí están, ¿verdad? Se verán poquitos, pero ya de forma interna aquí en el edificio, ahí están conectados y Ujú. están viendo la charla. Entonces, verás que así ha sido bastante provechoso, ha sido, ¿verdad?, de muchísimo valor, que eso es lo más rescatable, importante. Y, y no, y súper contentos, más en el caso de ustedes, que son de la casa, son de la familia. Total, total. Eso es lo que genera más estrés. No, mentira. Sí, así que dijimos, bueno, para cerrar así bien bonito, con broche de oro, vamos a tener a los nuestros también Súper. participando en estos espacios, que son espacios que generamos con el fin de que también ellos puedan conocer y tener acercamiento hacia, pues, profesionales, tendencias y cositas que están en este momento sucediendo. Aquí está Mario, entonces vamos a darle admisión. Hola, Mario. Hola, ¿cómo Siempre, estás? siempre Hola, llegando hola. tarde, Mario. Y ni al fondo se puso, mira. Es que yo con Teams, de verdad que no lo. A mí me costó también. Tuve que descargar la aplicación. Hay que ¿En Sí, descargarla. serio? sí, es que vieras que a nosotros nos tienen, no todas las máquinas, pero hay unas máquinas que están como, para poder instalar esas cosas es todo un proceso. Ah, sí, bloqueos de VPNs y Sí, demás. Ujú. Sí, los tienen restringidos un poco. pero Sí, bueno, suele ser. Huele me representa. Si no, le estaba contando a Huele. Ujú. Huelan. Ajá, Huele. huele, Huele. Ah, decimos. ok. A Huele. A Huele. Huelander, Sí. Huelander o huele. Bueno, Huele entonces, sin confianza, que no, muy Ah, agradecida, muy contenta de poder tenerles por acá. Realmente, pues esta semana ha sido toda una aventura. Hemos tenido charlas y actividades presenciales, hemos tenido conversatorios virtuales, entonces ha sido de todo un poco. Ha sido de todo un poco, más sin embargo, pues muy contentas y por supuesto, ¿verdad? Lo más importante de esto es que ustedes son parte también de la casa, son parte de la familia, que ahorita en este momento han tenido un acercamiento muchísimo más profundo, llevando la marca como tal y bueno, y que también agradecerle a Carito que por ahí me compartió el contacto también de ustedes para poder incluirles en nuestra semana volados. Entonces, bueno, aquí se está uniendo Ariana, Ari, que ella es la coordinadora de nuestro proyecto académico. Dale, si quieres pasa por aquí. Aquí es que, por aquí. Ahí Hola. está. Ari. Hola. hola, Ahí hola. está. Ari. Estamos en la ¿Cómo misma oficina, estás? entonces si conecto allá, se hace un eco. Sí. Entonces, Ari es coordinadora de nuestro proyecto académico, el Hormiguero. Es un proyecto, un espacio de simulacro para con estudiantes durante un periodo de 4 meses que están becados. Entonces, estamos muy cerca ya de hacer la reactivación del proyecto como tal. Entonces, aquí hay Buenísimo. mucho por hacer y ustedes conocen de este tema. Siempre hay cosas por hacer. Así que por más que llegue el viernes, todo bien, el cuerpo lo sabe, pero viene el lunes, viene la otra semana. Así que la agenda sigue, la agenda continúa con cosas por realizar. Y, Así que y, no. y, y perdón, y un poco el formato va a ser las preguntas y darles espacio a los estudiantes para que Sí, lo que pregunten lo vamos que a tener sea. es un espacio en donde, bueno, vamos a estar como conversando, nosotros tres específicamente, igual los estudiantes van a tener la posibilidad de poder hacer preguntas. Aquí, bueno, hay un código que ellos pueden escanear para ver también sus preguntas y sé que varios de ellos están también tomando apuntes, tomando nota, teniendo ahí el detalle
Yo les digo mucho, chicos, búsquenlos también en redes como LinkedIn, o sea, conecten esa parte de networking, nadie muerde en esta vida, para que ustedes puedan conocer y ver, ¿verdad? Todo lo que nos encontramos en este gremio. Entonces, igualmente ellos van a estar así también haciendo envío de sus preguntas y consultas. Y ahí yo voy moderando, les voy leyendo las preguntas y demás. Ayer tuvimos la oportunidad de estar con Alan Jiménez y con Chepe, y con Chepe Vargas de Boss. Entonces, ahí estuvimos en ese conversatorio. Fue un conversatorio súper ameno. Ahí mandaron unas preguntas que hasta los dejaron así como... Uy, un momento, espérense, ¿qué fue esto tan profundo? Pero ¿Qué, no, qué no, edades, qué edades vamos a tener, Carla? mira, nuestro público tenemos pues aproximadamente entre edades de 22 a inclusive más de 30 años. O sea, tenemos un público bastante adulto, joven. Así que son chicos y chicas como con mucha pasión, con mucha hambre. Tenemos de diseño publicitario, de publicidad, están también conectados los técnicos de diseño gráfico, de marketing digital, estudiantes de la licenciatura en comunicación de mercadeo. Entonces, son los multiversos, los 3 multiversos haciendo ese encuentro. Así que ahí tenemos bastantes. Pero bueno, mis estimados, ustedes me dicen, podemos dar inicio de una vez, así yo voy dándole también pues recibimiento acá a las personas que están en fila. Déjame ver si puedo Dale. cargar el fondo para ponérmelo. Para no sentirse que está out. Qué raro. Es que si me piden permisos y permisos y permisos está. ¿Vos descargaste la aplicación, Will? Sí, ya bien fácil, nada más descargas y apretas el link y te va a preguntar que si quieres abrir Teams y ahí abrís el Teams en la aplicación. Es que Camacho me cambió unas varas y fíjate que me pide una contraseña que la tiene él. Entonces si me puedo preguntarle, déjalo así, ya está. Sí, tranquilo. Cero dale. estrés. Cero estrés con ello. Bueno, vamos entonces a la recepción y voy a empezar aquí a aceptar a las personas. Ok, bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos y a todas. Un placer que nos acompañen en este último conversatorio que vamos a tener de nuestra semana académica Volados 2025. Así que de verdad es un placer tenerles por acá en este espacio de 6 de la tarde a 7 de la noche, en la cual vamos a estar conversando un poco sobre aspectos de storytelling, que es una de las herramientas más poderosas que puede llegar a tener un comunicador. En esta tarde nos acompañan dos invitados bastante especiales y de lujo, porque son también parte de la casa. Así que vamos a comentarles un poquito quiénes son los dos colegas que tenemos por acá. Vamos a dar inicio con Mario Gutiérrez, que él es director de cuentas de la agencia de Macan. Y Mario tiene más de 20 años de experiencia en la industria. Ha trabajado y ha trayectado pues, por diferentes países como Nicaragua, Guatemala, Costa Rica. Y durante todo este tiempo ha llegado a trabajar en áreas como departamentos de cuentas, producción gráfica, medios, nuevos negocios, y además también se ha desempeñado en mercadeo con especializaciones en áreas como shopper marketing y retail. Y en su carrera, Mario ha logrado trabajar también con marcas líderes dentro de sus categorías, siendo reconocidas tanto local como internacionalmente, y en festivales como Cannes, One Show, Volcanes, EFI, El Ojo, FIAP, New York Festival y entre otros. Y de igual forma también nos acompaña por acá Welander Escalante, y él es estratega
creativo, es apasionado por las pupusas, es amante de las pupusas, eso fue lo que nos comentó. Y cuenta con más de 15 años de experiencia en publicidad. Su mamá, como todo buen roble y que apoya a la causa, siempre ha dicho que es el mejor creativo del mundo, pero en la vida real es uno de los creativos más premiados en Costa Rica, con más de 200 reconocimientos internacionales, llámese EFIS, Cannes, Lions, Clio, One Show, New York Festivals, El Sol, El Ojo de Iberoamérica, Webby Awards, FIA, Festival Antigua, una inesperada medalla, inclusive el tercer lugar en la competencia de breakdance, o sea, imagínense, de todo. Así que también ha tenido el honor de poder participar como jurado en festivales bastante prestigiosos como Cannes Lions, Young Lions Global, New York Festival, Festival El Sol, El Ojo Iberoamérica, FIAP, Symbol Awards, EFI Local y EFI Latam. Así que aquí tenemos una buena representación de Agencia de Macán, la agencia que en este momento está a cargo también de los esfuerzos directamente de comunicación, storytelling y demás por parte de Universidad Americana. Así que pues... Chicos, un placer de verdad tenerles por acá. Es un honor más bien para nosotros que nos estén acompañando en este conversatorio. Importante también indicarles a nuestros invitados, que en este caso es la comunidad estudiantil, así como comunidad docente. Tenemos a los 3 multiversos por acá unidos. Tenemos áreas de técnicos como diseño gráfico, marketing digital, que nos están representando. Tenemos también a los chicos y chicas de carreras en grado, bachillerato como diseño publicitario y publicidad, y así como estudiantes de la licenciatura en comunicación de mercadeo. Entonces sabemos que este es un tema que desde la perspectiva que se vaya a ver, va a ser muy importante, que puedan tomar todos los apuntes, inclusive que hagan y compartan sus preguntas. Tenemos el chat activo, tenemos la opción de PIR, preguntas y respuestas, o bien tenemos también por acá, aquí, este código QR que pueden escanear para enviar sus preguntas como tal. Así que sin miedo, porque aquí no mordemos, porque aquí somos de los mismos y estamos, por supuesto, para poder acuerparnos en ese sentido. Así que, bueno, mis estimados, storytelling es una palabra bastante poderosa que ha llegado, dime, sí, no sé si está grabado. Es una palabra muy importante, storytelling, que llega definitivamente a tener una participación súper necesaria en nuestra labor como comunicadores. Y me gustaría empezar preguntándoles ¿cuál ha sido ese momento clave en la carrera de ustedes donde entendieron y pudieron comprender el verdadero poder del storytelling en un mundo publicitario? Ahí podemos turnarnos. Sí, ok. ¿Quién comienza? Mario, yo, ¿quién comienza? No, primero, obviamente, pues, Carla, darte las gracias por el espacio. Para nosotros, tanto para Welly como para mí, este tipo de espacios y poder compartir un poco de esa experiencia, tal vez yo un poco más viejo que Welly. En esto no se me ven las canas por obvias razones, ¿verdad? Pero, no, darles las gracias de verdad a Juan por el espacio y poder compartir un poquito de la experiencia que en estos años pues hemos acumulado. Y qué buen conversatorio, porque realmente para mí el storytelling es la base de toda la comunicación que uno puede hacer como comunicador, como publicista, mercadólogo. Y sí, a través de la historia, pues el storytelling siempre ha estado presente en cualquier pieza publicitaria que uno pueda desarrollar de cualquier ámbito, ¿verdad? Pues obviamente uno, desde mi punto de vista, desde mi punto de trabajo, porque yo obviamente tengo un rol muy distinto al de Welle. Welle sí trabaja más el desarrollo del storytelling como tal, pero para mí es de las piezas fundamentales, ¿verdad? Sobre todo empezando que una de los roles que nosotros como comunicadores tenemos y como publicistas es persuadir la mente de las personas. Y si no hay una buena narrativa en una historia o en cualquier cosa que uno desarrolle en términos de comunicación, difícilmente vas a conectar con un público meta, definitivamente. Huele, ¿qué piensas vos? No, totalmente. Primero, igual agradecer, ¿verdad? Y también agradecer a todas las personas conectadas. Yo sé que es viernes y el cuerpo lo sabe, es complicado estar conectado un viernes. Igual, si quieren poner cámaras, sería increíble. Claro, totalmente. Para verles, sí. Para verlos, entonces estaría buenísimo. Networking. Total, y a mí lo que me pasa es, yo entendí esto de contar historias, justamente yo comencé antes de trabajar en agencia de publicidad. Yo trabajé en una radio que era 979
y después pasé a 911. Y ahí comenzó como antes de entrar antes de este momento de la vida que uno dice, ¿qué carajos voy a hacer de mi vida, no? Y justamente comencé ahí y me llega esa solicitud que era hacer una campaña de la radio. O sea, y yo ahí siendo ahí una persona que está como estudiando ahí, empezando en la universidad, como en la militar universidad, y entonces yo simplemente pensaba que nadie escuchaba los anuncios que estaban ahí, o sea, que siempre era como 911 te trae, y es re aburrido, ¿no? Y entonces, porque la gente en ese momento yo sentía que estaba muchísimo más enganchada a series como Sony. Sony era un canal antes para las personas, los jóvenes que están conectados. Entonces, justamente había un montón de series ahí y yo decía, obviamente es mucho más interesante ver si está The OC y todas estas series que salían ahí. Y entonces, por joda, hice un guión, empecé a hacer una campaña. Dije que qué divertido sería competir, que seamos la primera radio que compite contra Sony. Y en ese momento no lo podía mencionar, pero no había tantos problemas como de ser demandado. Y entonces hicimos, y bueno, me puse a escribir una campaña que se llamaba, como estaba de moda CSI, entonces empecé a hacer una campaña una historia que era CSI de Zampa, que eran dos policías intentando resolver crímenes en de Zampa, que uno era como este investigador super top, ¿verdad? Que el investigador que era como el jefe, pero era muy bruto. Y estaba el practicante CSI, que era justamente porque yo estaba haciendo práctica en la radio, entonces dije qué divertido que entrara un practicante CSI, que simplemente en los primeros 2 segundos de la historia, este practicante te resolvía el caso. O sea, pero como que él sabía cómo se resolvía el caso y este super personaje investigador le daba la vuelta y simplemente no resolvía. Yo me acuerdo que había un caso que había encontrado un asesinato en un hotel y entonces había encontrado un condón y nada más era la evidencia como el ADN y ya se resolvía el caso, pero no, el investigador abrió la gaveta, encontró una Biblia, entonces era, ¿qué pasa si miramos artificialmente a alguien y esperamos 9 meses para cuando nazca encontrar los rasgos físicos de esta persona y buscar a alguien católico dentro? Entonces empezó a ser tan absurdo la serie que empezó a crecer a nivel de audiencia la radio y se hicieron 20 episodios de CSI de Zampa. Y empieza a ser tan exitoso que entonces me piden hacer otra serie, que empecé a hacer La Big Choza, que eran, en vez de Big Brother, eran La Big Choza y eran 7 albañiles en una construcción, haciendo una construcción y habían nominados. Y entonces esto empieza a evolucionar y me empiezo a dar cuenta que es muchísimo más que la apertura de contar historias. La gente está a mi corta edad, ¿verdad? Comenzando en la universidad. Me empiezo a dar cuenta que lo divertido que es contar historias, además el poder de la radio, que es cero presupuesto para contar cualquier tipo de historia. Y lo interesante que se vuelve y lo que la gente necesita es empezar a escuchar historias diferentes que lo saquen del día a día de uno y te empiecen a enganchar. Entonces ahí es cuando yo me doy cuenta, ok, cool, creo que hay algo diferente en empezar a contar cosas interesantes, absurdas, humorísticas. Yo creo que yo soy muchísimo más de humor y me empieza a parecer mucho más interesante y eso empieza a formar mi carrera a, a querer contar más historias, ¿no? Y conflicto social, güey, porque también te fascina esa área. Total, y entonces creo que es interesante que me empiezo a dar cuenta que es interesante que estas cosas, conflictos sociales, cosas que uno tal vez no está tan acostumbrado a escuchar, te empiezan a enganchar y como que la gente empieza a buscarte por eso, ¿no? Y en ese momento eran, ¿qué? Plataformas que existían, era prensa, radio y tele y ya. Claro, y Sí. es que el hecho del storytelling que ustedes mencionan, ¿verdad? Es el poder que se tiene de contar una historia. De hecho, parte de ese humor que nosotros hacemos acá con los chicos y chicas es donde les contamos, ok, para contar una historia, háganlo como si estuviesen contando un chisme. Cuando nosotros estamos en ese momento del chisme, todo el mundo está como a la espera, a la expectativa, ¿verdad? De qué es lo que viene y se engancha tanto en la información que el storytelling tiene un poder de llamar y cautivar y retener ahí al público. Entonces, eso es un arte que se va desarrollando y lo mencionabas, abuela, que el hecho de
de haberlo traído pues desde medios masivos y ahora estamos en una era tan digitalizada en donde el reto todavía se pone muchísimo más rudo, ¿verdad? Y aquí es donde me surge también una segunda pregunta. Hoy en día, en una era digital, todo se mueve súper rápido, o sea, es súper veloz. Entonces necesitamos estar sí o sí metidos mucho a nivel de la tendencia. ¿Cómo consideran ustedes que se pueden lograr esa construcción de historia que conecta emocionalmente sin perder un tema de relevancia y tampoco dejar la atención de lado? Sí, vieran que a nosotros nos ha cambiado mucho la historia, sobre todo este año. Yo creo que la forma en que nosotros construíamos una narrativa exitosa, porque esto implica un montón de cosas, desde el desarrollo de un personaje, el contexto en el cual vos llevas una historia, el conflicto que desarrollas y la solución y la parte emocional, cómo la metes dentro en lo que nos pasaba, por lo menos hasta hace un año, digamos, desarrollando una pieza audiovisual para televisión. ¿Cómo haces que todas estas partes para que un storytelling sea exitoso se cumpla? Hace 3 meses nos vino a cambiar totalmente la historia, y hablo por el tema más de tecnología y el tema de inteligencia artificial, que se empiezan a desarrollar cosas totalmente distintas, como en plataformas como en TikTok, ¿verdad? Donde hoy ya el tema del entretener a las personas juega un rol mucho más importante. O sea, ya no es tanto el crear una emoción si ríe o llora. O sea, son tantas las emociones que hoy tenés que enfrentarte y que tenés que empezar a desarrollar en momentos tan cortos de la comunicación, ¿verdad? O sea, ¿cómo logras contarse y enganchar a las personas en esa historia? Entonces creo que hoy en la parte digital se nos ha hecho sumamente importante en las cosas que hoy construimos, ya ni siquiera, porque el storytelling puede estar presente en cualquier cosa, está en una pieza gráfica, en muchos de los formatos de comunicación que podemos utilizar, pero hoy sobre todo el crear una narrativa que realmente enganche a las personas es muy complicado, ¿verdad? Porque tenés muchos targets al mismo tiempo, muchos mensajes, muchas emociones que atacar, y hoy las marcas tratan de cubrir todos esos espacios. Entonces, el trabajo se nos ha hecho más complicado, ¿verdad? Totalmente, y es justamente eso de lo que lo mencionaba Mario, que es justamente eso del entretenimiento. Creo que nosotros debemos empezar a ser súper especialistas en entretener y creo y en tan cortos tiempos, ¿verdad? Porque dependiendo del lugar donde uno se quiera entretener, si es desde el cuarto, desde el baño, desde un tiempo del trabajo, bueno, estar trabajando con el celular, lo que sea, pero en eso que avanza tan rápido y en esas plataformas que están creciendo constantemente, es encontrar conexiones ¿qué te genera conexión con las personas? Que realmente uno sean conexiones con varias personas, sean insight que realmente te empiezan a conectar, que no sean temas ahí súper random que a poca gente le puede interesar o simplemente no estén basados en un insight. Es totalmente ir buscando esas conexiones genuinas con las personas que realmente quieren entretenerse y buscarlas entretener, ¿no? A partir de un insight genuino de conexión humana verdadera. Entonces, creo que es definitivamente entender el formato donde uno está, que es, digamos, TikTok es muchísimo más absurdo, ¿no? Y es irreverente y es muchísimo más divertido. Y digamos, si uno va a entrar ahí, es entender eso, pero siempre basado en un insight que te va a generar una conexión con quien sea que se quiera entretener en ese momento que abre la aplicación, en el momento donde sea, ¿no? Sabes que yo tengo una buena referencia que a mí siempre se me ha hecho, y una de las marcas globales que creo que mejor manejan la narrativa y el storytelling es Nike. O sea, y Nike tiene que transmitir emociones, definitivamente. O sea, el Just Do It nació de eso, o sea, nació de ver personas reales haciendo cosas de personas reales, ¿verdad? O sea, inspirando sobre todo. Entonces, ahí es donde vos creas, y como les decía ahora, que tiene que haber en la narrativa, siempre tiene que haber un personaje, un conflicto y una resolución del tema, y creo que quien mejor lo hace es Nike. O sea, cómo empezás a ver atletas o personas reales utilizando sus productos, haciendo las cosas normales, en un desafío que es todos los obstáculos que hoy puedes tener en la vida de un runner, digamos. O sea, todo lo que se enfrenta todos los días en la mañana, eso logra identificación con las personas. Cuando usted conecta con la gente,
Cuando usted conecta con una historia que es real, porque aquí eso yo creo que es una de las palabras que van a escuchar ahorita más repetir, cuando la historia es real y cuando ese insight realmente hace que las personas digan, puchica, ese soy yo o eso me pasa a mí, es que la narrativa está correcta y perfecta para que puedan enganchar con las personas desde el punto de vista de la marca, ¿verdad? Total, Claro. y es también eso, es porque ahorita estamos luchando en ese scrolling infinito, ¿no? O sea Sí. que es simplemente decir no me gusta y pasar el dedo en el celular y decir chao, se fue. Entonces generar esa retención realmente tiene que partir de insights superpoderosos o simplemente de cosas auténticas. O sea que creo que es partir de la autenticidad que uno tiene en esas plataformas. Ujú. Sí, y ahora que hablaban ustedes de esa parte, ¿verdad? De conectar emocionalmente, porque se debe buscar la forma de cómo equilibrar esa profundidad narrativa de una manera bastante ágil directamente y que haga ese clic con el público. Ahora, Mario, mencionabas un aspecto también súper necesario a rescatar y es esa parte de la investigación del consumidor. Porque ese es Ah, un rol muy importante. Esa es una ficha dentro de todo este tablero de ajedrez que tiene sí. su participación. Y, y desde su perspectiva, desde su experiencia, ¿qué podrían comentarnos sobre ese rol de la investigación del consumidor asociándola con el contexto cultural a la hora de hacer una construcción de historia publicitaria efectiva? No, totalmente. A ver, esta es la base de la construcción. Huele no trabaja creatividad y no crea una narración si no hay una base que sustenta el qué contar, ¿verdad? Claro. Entonces, el tema de la investigación y sobre todo hoy la data es lo que te da el paso a seguir. Yo hay una cosa que siempre trato de transmitirle a los clientes de Macan y cada vez que nos enfrentamos a esos conflictos fuertes de campañas y de problemas que los clientes tienen, sobre todo los clientes de retail, que hay que vender todos los días, es, y bajo el contexto en el cual estamos hoy en el mercado, si vos no entendés a tu cliente, no entendés el negocio. Y a esto me refiero con que si yo no entiendo cómo se comporta Welander, yo no sé cómo venderle a Welander. O sea, yo no sé qué historia crearle a Welander. O sea, yo sé que a Welander le gustan las pupusas. Ya Y sabes que, eso, ¿verdad? exacto, y que le gusta bailar. O sea, hay cosas que, digamos, no tenemos 10 años de trabajar juntos, algo lo conozco, ¿verdad? Pero si yo no conozco también a Welander, yo no sé cómo venderle a Well. Entonces, yo empiezo primero por la parte de la investigación, por la parte de la data, a entender al público y al segmento al cual le quiero llegar para luego empezar a buscar esos insights, porque este es el proceso, esos insights sobre los cuales un creativo como Huele empieza a construir una historia. Totalmente. Entonces, y definitivamente estoy súper de acuerdo. Si no hay una investigación por parte de lo más básico que es cuál es el comportamiento de la marca, el ADN de la marca, y es entender de qué forma te puedes comunicar, porque muchos fallamos en no entender a la marca y uno piensa que cualquier tipo de contenido es para este tipo de marcas. Si realmente queremos generar estas conexiones, hay que conocer a la audiencia y esto solo se genera a partir de estas investigaciones que realmente son súper necesarias y es muchísimo más necesarias dentro del ámbito de generación de contenidos para marcas. No estoy hablando, y también de generación de contenidos como Ujú. uno individual, entendiendo cuál es el target, entendiéndose uno cómo es. Si uno no quisiera trabajar en marcas y quisiera generar contenido de uno absurdo, comedia, tristeza, lo que sea, es entender la personalidad de uno y a partir de la personalidad de uno empezar a generar contenido porque si no, no tiene sentido porque si no es muchísimo más complicado. O sea, eso es a partir de marcas y a partir de personas. Si no conocemos las marcas, si no nos conocemos a nosotros como generadores de contenido, si hay alguna persona que se quiera enfocar en eso, que está súper bien, es qué tipo de contenido soy yo. Puedo generar yo como si yo fuera esta marca, este individuo, cuál es mi ADN que me va a facilitar muchísimo más el contenido para hablarle a la audiencia con la que quiero conectar, ¿no? Claro. Claro. Saben que bueno, yo trabajé durante 5 años en Garnier BBDO, y ahí yo manejé Imperial y manejé Pilsen como marca durante 5 años. Y si hay algo que yo entendí para poder construir comunicación,
Y esto me lo decía don Rodrigo Garnier, que pues, en aquel tiempo era el gerente general de BBDO. Y decía que el comunicador y el publicista era una persona que tenía que llegar lo primero que tenía que hacer cuando llegaba a la oficina era en aquel tiempo, ¿verdad? Agarrar los periódicos y leérselos de la página 1 a la página hasta la última página para poder entender contexto, porque obviamente ahí te enterabas de muchas cosas en aquel tiempo. Hoy no, hoy hay muchas otras herramientas. Hoy yo a mi equipo le digo, por lo primero que hagan es que entren uno a los dashboards que manejamos nosotros de data en la agencia, que nos da un termómetro por dónde anda cada una de nuestras marcas, tanto en digital como en offline. Pero también métanse a las redes sociales, tómense un par de horas para entender contexto, o sea, vean cómo funcionan las marcas, qué están haciendo, cómo la gente comenta, a qué reacciona, a qué no reacciona, a qué se engancha, a qué no se engancha, o sea, vean lo que hacen los creadores de contenido, sobre todo en esta época, cómo desarrollan un storytelling, cómo lo tiran, por qué la gente lo comenta tanto, lo sigue o se toma los 2-3 minutos para ver un video. Es la única forma en que hoy nosotros podemos entender quién le vamos a comunicar. Y cuando ustedes logren entender quién es su target, va a ser muy fácil construir una narrativa, ¿verdad? Porque vas a enganchar directamente con esa persona. Sí, lo importante, perdón, es totalmente el contexto que no lo mencioné. Es súper importante a la hora de realizar esta investigación y cómo puedes machar este contexto que está pasando con lo que uno, como marca, digamos, si uno trabaja del lado del cliente, lo que uno quisiera comunicar del lado del cliente y si uno no trabaja y simplemente quiere generar contenido que es relevante, ¿no? A nivel de contexto de lo que uno quisiera comunicar. Y así empezar por esta investigación, por eso es tan importante la investigación, porque así empezás a generar eh, contenido o empezás a generar esas historias que empiezan a tomar muchísimo más relevancia, ¿no? Sí, y no por algo, no en vano es la frase, ¿verdad? De salirnos siempre de la caja. O sea, es salirnos de nuestra zona, tener esa capacidad de ponernos desde esa perspectiva, de ese target, porque las cosas se visualizan, se viven, se sienten de formas totalmente distintas. Entonces ahí tenemos muchísima tela, hay mucho material que realmente se puede rescatar para toda esa construcción de historia, para hacer mucho más potente ese efecto de storytelling, ¿no? Y bueno, aquí tengo una primera pregunta que pasaron por acá en el código QR que dice de la siguiente forma: ¿cómo consideran ustedes el equilibrio entre el deseo de viralidad con la necesidad de construir una narrativa de marca sólida y coherente? Yo creo que el deseo de ser viral, eso siempre va a existir. O sea, eso es, Sí. o sea, eso es, o sea, yo creo que nadie te puede asegurar que va a ser viral algo. Nadie. Yo creo que uno puede apostarle dentro de una mesa, digamos, si fuera una mesa de apuestas, es ser auténtico. O sea, mientras más, la primera pregunta es ser viralidad y la otra es, ¿cómo generas? Perdón. La necesidad de construir una marca narrativa de forma sólida y coherente. Total, yo creo que crear este tipo de marcas se crea a partir de ser auténticos. O sea, yo creo que si uno es auténtico, partiendo de lo que hemos hablado, la investigación de quién soy yo, o la investigación de qué es mi marca, y entendiendo cuál es mi target, mi audiencia, yo creo que tiene que partir de ser auténticos. O sea, es esa ficha que hay que jugar, porque si no entramos dentro de ser auténticos, esa ficha que todos queremos, ¿verdad? Queremos ser súper virales. Es una ficha que llega muchísimo más complicada. Yo creo que la ficha que hay que jugar siempre dentro de esa narrativa a nivel de construcción de marcas es ser auténtico, entendiendo el ADN de la marca o entendiendo el ADN de uno como generador de contenido para contar historias, ¿no? Bueno, vos le llamás cheriable, bro. Exacto, que sea chereable. O sea, si no es chereable, y solo lo comparte la mamá de uno, está ahí, está fatal, ¿no? Total, o sea, hoy realmente el fondo está, y esto es una discusión que Will y yo hemos tenido en las últimas 3 semanas, y que bueno, huele como tiene la posibilidad, ¿verdad? O sea, gana muy bien en Macán, se fue para Cannes ahora a los premios, se trajo mucha información
con relación a esta parte de cómo tratar de ser no viral, sino ser shareable, como dice Well, o sea, cómo hacer que la gente te dé share a lo que vos y comparta lo que vos estás exponiendo. Y esto definitivamente no solo nace desde el punto de vista de conocer a quién querés llegarle, sino también de construir un tema. Cuando vos tenés un tema, cuando lo conoces perfectamente, cuando sabes perfectamente qué es lo que vendes y cómo lo puedes vender, las historias que construyas alrededor de eso van a enganchar con tu público. Y si enganchas con tu público, por default va a ser viralizado. O sea, eso es una fórmula que no debería de fallar. Y por ahí, o sea, y por ahí tal vez cuesta, pero si uno se mantiene siendo auténtico, entendiendo tu rol de marca, ¿verdad? O sea, y entendiendo hacia qué audiencia le querés llegar, yo creo que es una apuesta muchísimo mejor, que uno tiene más probabilidades de ganar, ¿no? Correcto, correcto. Aquí de hecho tengo otra pregunta y aquí podemos entrar un poco de lleno con creo que una de las campañas más recientes que ha tenido la universidad, que me hablan sobre el título que más pesa. Parte de la pregunta que me comentan es sobre cuál fue el principal desafío que se enfrentaron para poder llegar a este resultado que ha dejado una huella, que ha dejado mucho impacto y que va a perdurar en el tiempo cuando se habla de WAM. Sí. Totalmente. Bueno, no sé. ¿Qué? No, o sea, yo tal vez desde el punto de vista estratégico, para que ya igual lo desarrolle creativamente, desde el punto de vista estratégico enfrentábamos, sobre todo en una categoría que todo el mundo habla igual. No importa qué logo tuviera, la comunicación es exactamente la misma. Y precisamente una de las conversaciones que tuvimos cuando desarrollamos la campaña es cómo somos disruptivos, perdón, o sea, cómo nos apalancamos de algo que realmente rompa en la categoría y que nos vuelvan a ver. Obviamente hay muchas otras cosas y otros elementos dentro de una campaña que juegan en eso, más allá de tal vez la pieza como tal, la pieza creativa, pero específicamente y concentrándonos en la historia, era construir algo que realmente demostrara quién es WAM, ¿verdad? Y como fortaleza por parte de la universidad tenía. Y todo esto también nace de mucha conversación que tuvimos con Caro y con el equipo y con Francisco, el equipo de marketing, y logramos identificar un insight para nosotros poderoso dentro de la universidad que creíamos que no tenía ninguna otra, ¿verdad? Y era que realmente el título de todas esas experiencias a través de lo que ustedes como estudiantes están viviendo en la universidad empiezan a acumular durante toda su estancia ahí. O sea, y realmente terminan saliendo con un título que pesa, porque según bueno, lo que vimos y los porcentajes de gente que logra conseguir trabajos muy altos dentro de la universidad. Entonces, eso se logra única y exclusivamente cuando una universidad hace que tu título pese. De ahí viene un poquito el contexto estratégico de la marca. Totalmente, y es justamente es eso, o sea, uno parte desde la investigación, ¿no? Lo que hemos estado hablando, investigación, entender, y si se dan cuenta, es exactamente todas las universidades, tal cual lo decía Mario, todos te hablan igual. O sea, esta luz neón que parece que tengo ahorita, no sé por qué, parece que tengo una super luz morada encima. Ser de luz, sos un ser de luz, güey. Soy un ser de luz, es porque es viernes, entonces ya estoy como en ambiente así como... iluminado, bro. Entonces, no estás en ambiente de noche, bro. Exacto, ya tengo la luz de viernes. Entonces es como esto, gente mirando hacia el horizonte. O sea, si se dan cuenta, salgan ahora y vean absolutamente todas esas campañas que son exactamente iguales de la universidad, gente mirando al horizonte, diciendo, vamos. O sea, y si le cambias el logo, es exactamente igual. Entonces es justamente eso, tener una investigación, entender al mercado, entender el título que realmente pesa, tal cual como lo dice Mario, es súper pesado tener un título a WAM, y en verdad las personas que lo lograron, ya hay personas que aquí lo lograron, entonces muchas felicidades, y los que lo están logrando ese camino, es un título que pesa porque realmente es la fortaleza que tiene la WAM en el mercado es increíble, y es cómo se generas un símbolo que te saque de la categoría y realmente te posicione en otro lugar. O sea, ya dejamos de hablar de gente mirándose el horizonte, como tomarme una foto, como que si no me doy cuenta, empezamos a hablar de lo que realmente importa, que es la educación y lo que vas a recibir estudiando. Y es ese título que ya se convierte en un ícono
puedes seguir de acá hacia adelante, ¿no? Y es el título de la UAM, el título que pesa y realmente pesa, o sea, son 14 kilos. No sé si lo han logrado levantar. Sí, Exacto. sí, ahí hemos tenido actividades en donde pues hemos puesto al protagonista igualmente del título que más pesa. Aquí me parece, vamos a ver, Carmen nos hace una consulta de cómo puede una institución pública construir narrativas significativas y emocionalmente auténticas que conecten con la comunidad sin perder su carácter serio e institucional. Está súper, o sea, yo creo que el ejemplo está claro. O sea, es esta gente, ay, se me fue el nombre. Había una institución pública que hace un montón de memes y son re divertidos. El Ministerio de Salud, ¿verdad? El ministerio. La caja. Ah, la ajá. caja, la La caja. caja. Tenés toda la razón, O la sea, caja. ese es el ejemplo clarísimo. O sea, es gente que te habla súper, te dice las cosas tal cual como son y te lo dice con humor, te lo dice bajo contextos, el contexto que esté pasando en el país y te da contenido que la gente realmente quiere compartir. Entonces sí se puede, no importa, y es igual, descifrar para mí el tono. Puede ser que sea la caja, pero tal vez en ese momento la caja dijo, ¿qué pasa si somos un poco más irreverentes a partir del humor? Pudo haber sido otro camino. ¿Qué pasa si somos relevantes a partir de otro tipo de emoción? Y vos sabes, Huele, que aquí, y chicos, la pregunta está muy buena. De hecho, nosotros manejamos dos entidades estatales. Entonces, conocemos muy bien ese pensamiento y esa estructura que tienen muchas veces los empleados estatales de cómo manejar cada una de sus marcas. Nosotros manejamos Banco Nacional y manejamos Colby. Entonces, es un día a día de lucha completa. A ver, y esto también, lo que voy a decir, yo creo que aplica para cualquier marca que quiera entrar dentro del mundo serio e institucional. Y creo que como comunicadores durante muchas décadas, muchas veces esa percepción, y que va en base a esta pregunta, esa percepción que tenemos de porque somos un banco, tenemos que ser muy estructurados, porque somos financieros y tenemos que hablar seriamente, va meramente de una perspectiva interna de uno como comunicador o como publicista o como mercadólogo que está dentro de esta institución y está mal, porque realmente la comunicación no puede ser a través de una perspectiva profesional de uno. O sea, está bien, sí, obviamente la experiencia te lleva a que hay ciertas cosas que ya uno reconoce y que cree que debería ir por ahí. O sea, la experiencia te lleva a eso, o sea, a tener un termómetro muchas veces correcto de un indicador de por dónde ir. Pero hoy, y esto vuelve a lo que hemos venido desarrollando, si definitivamente no tenés la data, no tenés la investigación y no entendés a tu gente, no puedes definir que por ser una empresa estatal tenés que ser formal. O sea, no. O sea, si estás ahí en ese pensamiento, les puedo asegurar, y vean la mayoría de empresas estatales, a diferencia del ejemplo que ponía Huele, no van a conectar. O sea, hoy no, y sobre todo en el contexto que hoy estamos, que hoy, y lo tenemos clarísimo, Huele y yo con nuestros clientes, que es un tema de entretenimiento. Y cuando yo les hablo de entretenimiento, porque era una discusión que teníamos con el director de marketing de Goyo hace un par de días, cuando hablamos de entretenimiento, no quiere decir que es que estamos poniendo a reír la gente o a llorar. El entretenimiento va en muchas cosas, ¿verdad? O sea, es lograr enganchar a las personas y entretenerlas con cualquier tema en específico. Pero muchas veces para entretener no puede ser serio y no puede ser formalista, porque no vas a enganchar con las personas. Y ese es el contexto hoy que estamos viviendo en la parte de comunicación. Y perdón, para cerrar, o sea, y es parte del entretenimiento. No sé si han visto, o sea, justamente con el Banco Nacional, o sea, hemos hecho y con Colby hemos hecho un montón de campañas que básicamente en ese entretenimiento. Las campañas, cada fin de año en el Banco Nacional sacamos un corto navideño. O sea, y es partiendo del contexto que se está viviendo el país, de entendiendo la audiencia y lo hemos hecho desde la primera vez que hicimos alguien que viajaba en el tiempo, construyó una máquina del tiempo y es tan relevante que hasta la competencia, o sea, repostea el corto que nosotros hicimos. Y entonces, yo creo que es entender la audiencia y entender jugar y entender que hay que
hay que entretener y es tal cual, es cualquier tipo de emoción, pero hay que irnos ahí porque es tan fácil swipear en este momento que es chao, next, ya no quiero ver esto. Yo quisiera poner un ejemplo, Huele, yo no sé si lo tenés ahí, más, ojalá lo tuvieras, yo no sé si está en YouTube y lo pudiéramos compartir, que es el caso de cáncer de mama con el cual nosotros ganamos Cannes. Y ¿saben por qué? Porque fue toda una lucha y es un ejemplo de una buena narrativa que resuelve un caso específico en un momento específico. O sea, y también la forma en que el comercial se puso en un momento donde la audiencia estaba full conectada, donde se escogió el momento específico, así con pinzas, de decir, quiero que pongan el comercial en este momento. Logramos hacer que ese comercial fuera viralizado totalmente, no solo en las redes sociales en ese momento, sino que posterior a la salida del comercial salió en las páginas de prensa, hubo comentarios también hasta de la primera dama de la República con relación al comercial, y eso hizo que ganáramos un Cannes, o sea, un León en la premiación más importante a nivel mundial que hay en publicidad, y cumple con todo lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Y si no lo tenés, no importa, más después se lo podemos compartir a Carla para que lo presente el caso. Sí. Pero eso es, el construir una narrativa no implica solo tener una buena historia, implica un montón de cosas alrededor y que la base va desde la investigación, el desarrollo de la narrativa y la ejecución, porque la ejecución es importante. Es dónde lo voy a poner, por qué lo voy a poner ahí y en qué momento es que vamos a aprovecharnos para que la narrativa construya. ¿Okay? Sí, por supuesto. Y de hecho también hablando un poco sobre otra de las piezas fundamentales en esta partida es el tema del el cliente como tal. Y les comento esto para también poder entrelazarlo con otra pregunta que me llega por acá, en donde hace un ratito que ustedes mencionaron a Colby, que es una de las instituciones que en efecto está en Macán en este momento. La pregunta que me hacen es si ustedes consideran que la empresa puede llegar a hacer mejoras en ese aspecto porque pues es una marca que realmente tiene potencial, pero a veces, ¿verdad? El aprovechamiento como tal no se explota en su máximo esplendor. Entonces, ¿cuál es el reto que también implica el poder traer a ese cliente a apuntarse, por así mencionarlo, a ser parte también de ese contado de historia y generar ese impacto a través de la herramienta como lo es el storytelling? Bueno, no sé, Wally, si quieres. Me perdí un poco en la pregunta yo. O sea, yo quedé... Sí, aquí la pregunta que nos hacen es que, tomando como referencia una institución como lo es Colby, es una marca muy posicionada, muy conocida y que es una marca que tiene mucho potencial, ¿verdad? Pero a veces en ocasiones pues no hay un aprovechamiento máximo y que el cliente también es una parte fundamental porque al momento que estamos nosotros en ese proceso de persuasión, en ese proceso de convencimiento para que nos diga, ok, va. Me apunto a esa historia, me apunto a que ejecutemos esa idea maravillosa. ¿Qué desafíos han encontrado ustedes en ese sentido? Bueno, yo desde el punto de vista estratégico, lo más complicado que con lo cual lidiamos es el pensamiento de algunos clientes. O sea, es su estructura de comunicación y de cómo muchas veces tratan de ser muy conservadores. Sobre todo esto no pasa con los clientes estatales, por supuesto. O sea, tratan de mantener la fórmula que les ha funcionado en los últimos 20 años y ya está. O sea, a veces yo la mal llamo la ley del mínimo esfuerzo. O sea, y a eso nos enfrentamos todos los días. Créanme que en los últimos 2 años hemos tratado de cambiar mucho esa forma de trabajo narrativa de un cliente como Colby. Y creo que lo hemos logrado. De hecho, en los próximos meses van a haber un par de campañas que cumplen con esa disrupción completa de cómo una marca deja de hablar de una forma muy, ¿cómo le digo? Corporativa. No corporativa, pero sí más tradicional y muy conservadora. O sea, sin ser agresiva. O sea, en un mercado
y en una categoría que se pelea todos los días, ¿verdad? Por quién gana más clientes. Y sobre todo donde hoy tu segmento que te compraba de una parte tradicional, que es gente ya muy mayor, ya casi por pensionarse, cada día tenés menos, y hay una generación como la generación Z que cada vez es más y ya son compradores de la marca, no estás enganchando con ellos, ¿verdad? Entonces, a veces es muy, muy difícil crear no solo un comercial, porque no se trata solo de crear un comercial, sino toda una estrategia detrás de una marca que haga que enganche con las personas, porque una cosa es lo que ustedes ven en la parte de comunicación y otra cosa es todo lo que se desarrolla posterior a esta comunicación. Al cliente, a este cliente, yo también siempre les digo, nosotros podemos traernos la mejor idea, el mejor comercial, la mejor narración que ustedes se pueden imaginar, el storytelling perfecto, y tener $1 millón para pautar en todos los medios que ustedes se puedan imaginar y forrar este país. Pero si por X o Y circunstancia su sistema de postventa, su atención al cliente no está enganchada con todo esto que nosotros estamos construyendo, no hay, el $1 millón se fue por el tubo, ¿verdad? O sea, no construyó absolutamente nada. Entonces, sí es bien complicado, porque no es solo el tema de ir a venderles una narrativa, es todo un ecosistema hoy de comunicación. Total, pero enfocándonos, creo, en justamente en la narrativa con Colby, creo que es súper bueno. Yo creo que es siempre saber cómo vender las ideas también, que es parte del proceso. Si uno cree en las ideas, es cómo ir a justificarlas para tener ese acercamiento con el cliente y venderlas y que tengan... que tengan lineamientos con el contexto que esté pasando, ¿verdad? Y hemos hecho cosas súper divertidas con Colby. Nada más que justamente Colby está dividida en 2 agencias. Una mitad le vamos a otra. O sea, la parte aburrida no somos nosotros, para que sepan. Entonces, cuando vean algo aburrido, digan, no, esto no es. No es Macán, es la otra. Cuando vean algo divertido, digan, ok, esto lo hizo. No, y es justamente eso, es entenderlo y están súper apuntados igual, tal cual como le dice Mario, próximamente verán algo muy divertido que va a salir. Y ahora que mencionaban igual forma el tema de datos, que eso es una palabra súper importante, la data, métricas. Aquí tenemos otra consulta que nos hacen. Si ustedes consideran que el exceso de dato, de métrica, puede llegar también a limitar esa parte creativa a la hora de desarrollar una narrativa digital. Creo que la data funciona súper bien para justificar a nivel de venta, dependiendo, ¿verdad? O sea, a nivel de venta, porque realmente una idea tiene que ir respaldada si uno es como, si es para un proyecto de un cliente. Pero lo más importante de todo es tener un gran insight, o sea, definitivamente. O sea, y a veces, y muchas veces, si la data justifica el insight, cool. Pero si la data nada más está por adorno, yo creo que si está muy bien justificable, es súper válido y no mata la creatividad, es más la potencia, porque está muy bien respaldada y hay datos que uno puede encontrar que hagan que tu creatividad sea muchísimo mejor que simplemente decir, yo creo que pasa esto. Sí, o sea, para mí, entre más data tenés, mejor. O sea, porque a ver, viene de todos lados. Tenés que entender un poquito la cultura, tenés que tener el contexto de la compañía como tal, de la marca, o sea, en términos de venta, en términos de top of mind, awareness, todas esas métricas que hoy nosotros las manejamos en un dashboard completo, es data que nos sirve para tomar una decisión, inclusive hasta el clima. O sea, Huele no sabe si, por darles un ejemplo, si Goyo se les cayó la venta de lavadoras porque se vino un aguacero. Entonces, nosotros en los dashboards nos damos cuenta cuando la gente reacciona, cómo reacciona cuando llueve y cuando no llueve. O sea, hay más tráfico en una tienda o hay menos tráfico. Si hay menos tráfico, hay menos conversiones, hay menos ventas que generar. Entonces, al tener toda esa data, que sí, a veces es un poco denso y es mucha información de manejar y necesitamos de gente ahí especializada que la depure para que nos llegue esa información tal cual lo que necesitamos, pero es importantísima para poder identificar no solo un momento específico de una marca,
para saber cómo reaccionar y cuál es el insight que va a conectar para cubrir ese problema a través de una necesidad. Me explico. Entonces, entre más data tengamos, más oportunidades tenemos de encontrar un recurso con una narrativa correcta. Total, sí, 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 100%. Sí, totalmente de acuerdo, porque es el hecho de tener toda esta información, hilar de manera bastante fina, continuar hilando, porque para este momento no será específicamente necesario llevarla a cabo, desarrollarla, mas sin embargo está lista, se está preparando, se está cocinando para un momento. Entonces, la data viene a ser para nosotros la minita de oro, que nos lleva a poder extraer muchísimas, muchísimas historias, inclusive valores, aspectos que se van relacionando con todo este armado de narrativa y que nos lleva, por supuesto, a crear ya toda una idea muchísimo más compacta y muchísimo más de alcance para con las marcas. Sí, total, es que haces con la data. O sea, si la tenés y no haces nada, es como, no tiene valor. Hay algo que nosotros hablamos mucho y yo sé que Huele aquí lo comparte mucho conmigo, y es que la data tiene algo buenísimo, y es que la data no nos permite ser ocurrentes, o sea, no generar ocurrencias. Que normalmente, y cuando no se tenía, era mucho eso, o sea, la parte creativa de comunicación iba por una ocurrencia de una idea que un creativo tenía, la presentaba y la vendía, y sí, o sea, nos tirábamos a ver si funcionaba el tema, pero hoy tenemos la oportunidad de tener herramientas dentro de una agencia de publicidad que nos permiten no hacer ocurrencias, sino hacer cosas que realmente funcionen, sean funcionales. Sí, aquí tenemos una nueva pregunta que nos plantean. Para aterrizar el concepto de storytelling en algo cotidiano, les gustaría pedirles un ejemplo. ¿Cómo usarían el storytelling para justificar por qué alguien quiere ver una película en particular? ¿Cómo justificarían para ver que alguien quiere ver una película en particular? Ajá. Una película. Una película en particular. Esa te la dejo, huevosos. Creo que definitivamente un buen storytelling lleva pensamiento. Esa me quedó como, una vez yo estaba con mi mamá y entonces estaba con un grupo de amigas. Y dice, él es publicista y agarró, vende este chile. Entonces, creo que realmente un buen storytelling es primero buscar un insight, o sea, ¿cuál es la película? ¿Cuál es la película que vas a ver? ¿Por qué quieres ver esa película? ¿Qué está pasando en el ambiente de esa película? ¿Está lloviendo? ¿Está haciendo mucho sol? ¿Es un verano súper frío? O sea, el género de película también. El tipo de película, vas a estar acompañado, no vas a estar acompañado, tenés un perrito, no tenés un perrito, o un gato, o tenés mucha hambre cuando vas a ver la película, o simplemente estás muy triste para ver esa película. Creo que hay demasiados factores que involucran a partir de qué es lo que querés contar. O sea, para llegar a ver qué querés una película. Entonces, hay demasiados factores que hay que ir analizando para al final decir, ok, voy a contarla porque quiero que está haciendo mucho frío y es para hablar de comer pizza porque es aprovechar que la gente está saliendo, perdón, porque está lloviendo un montón, entonces vamos a hacer una pizza y va a ser una película de acción. Entonces, partiendo de esas tres cosas, entonces uno cuenta una historia. Entonces, es el delivery de acción. Entonces, es alguien que pasa absolutamente toda la lluvia con todos estos efectos de explosiones porque ya hay una conexión de contexto que te va ayudando muchísimo más a contar una historia de querer ver en la lluvia, querer pedir una pizza para ver una película de acción. Entonces, siempre es súper válido el contexto de lo que querés contar y para qué lo querés contar. A ver si yo entendí bien la pregunta y tiene que ver cómo construyo yo algo que realmente genere un call to action. Y cuando yo hablo de un call to action es que haya una acción a algo. En este caso es ir a ver una película o poner una película o meter una serie. Va de muchas cosas y la base de todo esto es cómo creas emociones, o sea, que es lo que hemos venido conversando, ¿verdad? Cuando sabes qué emoción tiene esa persona, vos construís una narrativa que la enganche. Y les voy a poner un ejemplo. Huele ya está harto porque es un ejemplo que siempre pongo, pero me parece que es un buen ejemplo de cómo engancha en un momento determinado con una persona y la lleva a hacer una acción. Yo le contaba a Huele que hace unos meses yo estaba con un tema de insomnio ahí. Tenemos un jefe un poco
un poco fuerte con el tema del revenue de la compañía y nos presiona muchísimo, como el revenue son las ganancias De que ganancias. generamos. Entonces hubo una temporada del año pasado que no podía dormir viendo a ver cómo hacíamos para levantar el revenue, ¿verdad? Y estaba yo en la madrugada, pues dándole al TikTok ahí viendo y viendo y viendo y viendo. Y yo había buscado como tal vez, y fue por eso que me pasó, te había buscado en Google de información sobre cómo manejar el insomnio y todo este tipo de cosas. Pues viendo TikTok a las 2 de la mañana me sale un video donde precisamente me enganchó, porque la narrativa empezaba de cómo puedes hacer para dormir bien por las noches. Y me llevó por una historia de 2 minutos, o sea, de 2 minutos, claro, me enganchó primero porque me agarró en un tema en el que yo estaba pasando, creó una emoción en mí y una necesidad, o sea, de por qué quedarme viendo esto. Y al final del video, que duró 2 minutos, me da un link para más información y ahí viene donde me lleva. O sea, me llevó a la página de la artística donde venden colchones. Entonces yo dije, lo entendieron. O sea, entendieron cómo construir una narrativa a través de algo que conecta con las emociones de una persona y que esa persona en esos momentos tenga una necesidad. O sea, El contexto y la necesidad. Claro, eso ahí engancha y ahí te quedas. Entonces, hoy, inclusive, las historias de cine son creadas así. O sea, vos no ves una película si no te engancha porque es romántica. O sea, y porque tal vez estás pasando, no sé, por una ruptura. Les voy a poner un ejemplo. Y te tiraste 5 películas el fin de semana porque de ahí estás despechado, o sea, y viste un montón de historias. O mucho lo que les pasa, yo no sé si les ha pasado en TikTok, pero bueno, yo cometí el error de ver a la del tarot y hoy ya me sale por todo lado, o sea, entonces hay mucha gente que le terminaron hoy y el tarot, le sale el tarot mañana diciéndole que vas a volver la próxima semana y que las cartas se te van a alinear y muchas veces pegan. Pero este tipo de narrativa que utilizan esta gente para que te quedes ahí es precisamente eso, es una narrativa bien construida a través de conectar con las emociones de las personas. Ok, ok. Definitivamente parte de toda esta orientación que nos han dado ustedes a lo largo de este conversatorio, ¿verdad? Sobre todos esos riesgos también creativos, pero con propósito, la investigación, que es un apartado importante y es por donde inicia todo este trayecto, el tener también conocimiento sobre ese público, sobre ese segmento, esa audiencia a la cual necesitamos sí o sí hacer que esta historia haga ese match, haga ese clic directamente. Me gustaría preguntarles, ¿cuál sería ese consejo que le darían a quienes están en este momento comenzando, que quieren realmente contar historias auténticas en un entorno en donde también tenemos que aceptarlo y reconocerlo? Estamos saturados de contenido. Creo que el consejo que yo siempre doy es, hay que vivir en modo creativo. O sea, ese es, hay que vivir. ¿Qué significa vivir en modo creativo? Vivir en modo creativo es cuando uno recibe un meme. Para mí los memes, o sea, paréntesis, para mí los memes, y va a sonar bien estúpido, pero para mí los memes es el libro que guía en qué momento está la humanidad. O sea, es como, voy a ver en qué momento está la humanidad y es el meme. Entonces, porque te está diciendo algo que es tan puro a nivel de contexto que lo entendés inmediatamente porque estás viviendo eso que estás viviendo, en ese momento estás viviendo por el meme y te lo ilustra. Entonces, vivir en modo creativo es ver memes, estar en conversaciones con personas, de repente encontrarse un producto, ver una película, ver un corto, escuchar una canción, ir caminando por la calle y ver algo y de repente decodificar que eso es un gran insight que posiblemente nadie esté viendo. En vez de simplemente ver el meme y reírte y decir jaja mandárselo a alguien, es analizarlo y decir, ¿será que aquí hay algo interesante que la humanidad está viviendo en este momento, un contexto súper interesante que lo puedo convertir en una idea? O realmente yo estoy viendo algo que nadie está viendo y esto lo puedo convertir en una idea. Entonces es simplemente dejar creo que es estar más presente en el día a día, pero estar presente desde un ojo creativo, porque el ojo creativo es lo que te va a llevar a generar ideas únicas, pero siempre ese es mi primer consejo, porque estar viviendo en modo creativo
te aleja de los trends. Para mí los trends son fatales. O sea, existe, ¿por qué en una plataforma que te invita a ser original, por qué estamos replicando? Que es como TikTok. O sea, y es, ¿qué puedo hacer yo para ser auténtico y que la gente me empiece a replicar a mí? Porque si nosotros dentro de las plataformas y no estamos viviendo en ojo creativo, estamos viviendo a partir de las tendencias, estamos replicando y no estamos siendo originales. Entonces yo creo que el ser originales es un riesgo que hay que correr. Posiblemente te den 2 likes, posiblemente te haga un comentario, posiblemente lo quieras borrar y decir esta cosa no funcionó. eh, y sintas esa presión social, pero la invitación es pela. O sea, llegará contenido que va a enterrar lo que uno subió y es vivir en modo creativo, vivir, para ser únicos y para arriesgarse a generar contenido original. O sea, ese es mi consejo y estén pendientes siempre de estar viviendo en este modo original. Yo tengo en notas de mi teléfono. Yo escribo, yo paso escribiendo cosas que veo, cosas que pienso, que posiblemente el 80% de cosas son bien tontas, pero te alinean te alinean a una idea. Y entonces es observar y decir, ¿para qué esto que me acabo de dar cuenta, esa conversación que escuché, me sirve para generar una idea? Entonces, es simplemente eso, es básicamente vivan en modo creativo, no vivan en modo zombie, zombie digital, que nada más reciben y analicen qué es lo que están recibiendo y para qué puede funcionar esto. Yo le voy a sumar algo más. Y quien se meta a este negocio tienen que entender primero una cosa. Esto es un negocio de relaciones. ¿Okay? Quien no tenga relaciones o le cuesta tener relaciones, difícilmente va a ser un buen comunicador. O va a ser un buen creativo o un buen estratega dentro de una agencia de publicidad. Segundo, diviértanse. No hay nada más cool en publicidad que divertirse haciendo las cosas. O sea, y a veces sí lo perdemos dentro de la seriedad y el caos del día a día de una agencia, pero bueno, no es porque esté Welle acá y por eso es que Welle es uno de los creativos de Costa Rica que más ha ganado premios, pero es una de las personas que también dentro de la agencia fomenta mucho el tema de divertirse. Y siempre que estamos conversando y haciendo cosas, no hay momento que nosotros no nos riamos y no la pasemos bien trabajando algo. O sea, siempre sacamos un chiste, una broma, lo que sea. Tercero, siempre cuestionen todo, analicen todo, estructuren las cosas. Eso es importantísimo. Y algo que decía Welle que para mí es fundamental, sean observadores. En todo momento, en todo, o sea, donde estén sentados en McDonald's, en un centro comercial o estén caminando en Multiplaza, siempre estén analizando los patrones, porque ahí es donde encontramos los insights reales. Ahí es donde tal vez cuando Welle se sienta con su equipo creativo a crear una pieza, se acuerdan de algo que vieron de una persona que se sentó en McDonald's y vieron la historia de lo que pasó ahí en ese momento y la llevamos a un tema de comunicación para enganchar con las personas. Entonces, el tema de ser observadores en este negocio es importantísimo. Y el ojo se va acostumbrando. Yo sé, a vos te pasa, ¿verdad, Welle? También, porque nosotros Welle y yo podemos estar sentados almorzando en un lugar y sí, estamos conversando de un tema, pero con el otro ojo estamos viendo qué está haciendo la pareja que está al frente nuestro. O sea, ya el cerebro de nosotros está preparado en eso, son muchos años de trabajar en esto, pero es importantísimo porque es el ojo clínico que uno va desarrollando durante el tiempo. Entonces, si ustedes quieren llegar a ser gente que realmente funcione dentro de una estructura de agencia de publicidad o de marketing, tienen que ser muy observadores, bastante observadores, pero sobre todo entretenerse. Porque Total, si no se van a llegar a entretener. Y además, y sumarle lo que dice Mario, que es uno encuentra insights más profundos y más interesantes. O sea, puede ser micro insight, pero la forma en la que la contás se puede convertir en un insight monstruoso que sale de los insights comunes que ya todo el mundo sabe y estamos aburridos de escuchar que dice los videos o las marcas. Es encontrar estas cosas que a huevo todo el mundo hace, pero nadie está diciendo. O porque solo es la única forma de educar, tal cual como dice Mario, es tener un ojo clínico y es estar viviendo en este modo creativo siempre, entendiendo que de aquí van a salir gente que va a trabajar en agencia o va a generar contenido para uno, pero es observen y sean súper curiosos, o sea, es ser muy curiosos. A mí y para ir cerrando, perdón, sobre esa pregunta es
Creo que es muy interesante uno como comunicador. Yo me puedo sentar en cualquier mesa y no importa las profesiones que estén ahí, yo sé algo de cada profesión. O sea, yo puedo tener una conversación con cualquier persona que esté sentada porque yo sé algo de ellos. Porque soy súper curioso y siempre estoy escuchando y entendiendo, y lo que no sé lo investigo y lo leo. Tampoco me super leo, o sea, leo algo siempre algo que me hace ruido lo investigo. Entonces sean curiosos y vean en modo creativo. Total. Y hoy ustedes tienen una ventaja, muchachos, que tal vez nosotros no tuvimos cuando estábamos en la universidad, y es que hoy tienen herramientas a la mano que realmente les permiten. Yo no veo la inteligencia artificial como algo, un aspecto negativo, todo lo contrario. O sea, yo siento que la inteligencia artificial llega a potencializarlo a uno desde el punto de vista profesional, y llega a ser esa mezcla para mí perfecta de lo que uno hoy como profesional puede ser. Y si uno lo logra usar de una manera correcta en todos los aspectos y en todos los ámbitos de un trabajo, de un desarrollo profesional, puedes llegar a ser un profesional realmente de éxito. No, y definitivamente, pues, con este conversatorio podemos llegar a esa conclusión, a ese punto de cierre en donde el storytelling no lo veamos solamente como esa técnica narrativa, o sea, es una herramienta estratégica, es súper fundamental en la comunicación actual. Y como lo mencionábamos, estamos en un momento en donde hay exceso de información, en donde el contar una historia significativa, por supuesto, se ha convertido en un camino muchísimo más efectivo, hacer la conexión con las emociones, generar recordación de marca, el construir vínculos, que eso también es algo importante porque lo buscamos de una forma duradera con las diferentes audiencias, y a través de esas distintas intervenciones va quedando claro que el verdadero poder de ese storytelling va a radicar mucho en la capacidad para poder también humanizar los mensajes, darles ese contexto, provocar esa identificación, porque ya no solamente basta con informar, ahora es indispensable inspirar, conmover, hacer que cada historia refleje una verdadera y profunda que resuene en quienes realmente la reciben. Y creo que como caso de éxito lo podemos ver con nuestra campaña, el título que más pesa, porque son muchas historias las que se entrelazan, sin importar la carrera, sin importar la escuela, la especialidad que estén, son muchas historias que tienen su peso, que ninguna está totalmente alejada de ello, y ese paso de transformación, la esencia, es algo que se rescata mucho. Así que, pues, Mario, Huela, de verdad, ha sido un honor, un placer que nos hayan acompañado en este espacio de viernes, tanto para mi persona como para la comunidad estudiantil, el equipo docente, la universidad en general. Es un placer poder tenerles en este tipo de actividades. Así que, pues, chicos y chicas, aquí, como les dije, tenemos un público bastante amplio. El día de ayer hasta nos sorprendieron los que estaban aquí en el edificio en la manera en cómo aplaudían, pero pues aplausos, aplausos virtuales. Aquí el edificio, quiero escucharlos, resuenan porque los tengo arriba, los tengo al lado, los tengo en diagonal, los tengo por todo lado, básicamente. Así que, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Y pues bueno, de esta forma hacemos cierre a esta semana académica Volados 2025. Creo que hemos extraído muchísimos insights a lo largo de esta semana. Abrazar el caos, como lo rescatamos ayer con Alan y con Chepe. En el caso de ustedes, el relacionamiento, que eso es algo muy importante, y ser radares, observar todo lo que está a su alrededor. Hemos aprendido también aspectos de diferentes herramientas, la inteligencia artificial, formatos a nivel de comunicación. Entonces, es un mundo muy amplio. Tenemos mucho realmente por hacer. Y ahora, antes de empezar la charla, comentaba con Mario y con Huela que ya es viernes, el cuerpo lo sabe, la actitud también, pero Ya, pues ya. ya hay agenda. Vamos, yo- ya vámonos, Exacto, no ya sé, hay otra agenda. semana. No, Exacto, no, hay agenda para la otra semana. igual agradecerles el espacio. Me parece súper lindo compartir este tipo de espacios, y cualquier consulta igual me pueden buscar en redes ahí, Welander, y hacerme las consultas que quieran. Exacto, Bueno, relacionamiento total. Total. totalmente. Nos pueden buscar en redes sociales como Mario Gutiérrez Cervantes y Welander Escalante. Y ahí Así de que vez en cuando muchísimas estamos en la UAM. gracias. Exacto, y van más invitados, los vamos a invitar para que puedan venir aquí también conocer aparte de esta tribu, y podamos también tener oportunidades para conocer y aprender muchísimo más de ustedes. Así que muchas gracias por el tiempo, por el espacio, que tengan una muy excelente noche, un excelente fin de semana, y estamos entonces conversando.
¿por qué no?, de Semana Volados 2026. Así Perfecto. Muchas gracias, buenas noches. Chao, Chao. chao. Linda noche. Hasta Chao. luego. Chao.